Bienvenido nuevamente para continuar tu proceso formativo en el Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA, en el área de Ciencias Naturales, de la lección 18, del módulo 1 de la segunda etapa de nivel medio ciclo básico. El título es Explorando la materia, átomos, moléculas e iones, donde el propósito de la lección es comprender los conceptos de átomos, moléculas e iones, así como la formación de compuestos iónicos y covalentes. Situación de contexto. Ana y Juan, dos amigos curiosos y amantes de la ciencia, estaban viendo un documental sobre el agua. El narrador explicaba cómo el agua era esencial para la vida en la Tierra, y de repente, mostró una imagen sorprendente. El agua que bebemos, los ríos que vemos, todo está hecho de pequeñas partículas llamadas moléculas, dijo el narrador. Ana y Juan se miraron sorprendidos. ¿Moléculas? ¿Qué eran esas cosas? El documental continuó explicando que las moléculas de agua eran como pequeños bloques de construcción, unidos entre sí. Cada molécula de agua, dijeron, estaba formada por tres piezas aún más pequeñas, llamadas átomos. Así que el agua está hecha de átomos, exclamó Juan. Ana asintió, intrigada. ¿Y qué son los átomos?, preguntó. El documental mostró una animación de un átomo, con un núcleo central y pequeñas partículas girando a su alrededor. Los átomos son las unidades básicas de la materia, explicó el narrador. Son tan pequeños que no podemos verlos a simple vista, pero son los que forman todo lo que nos rodea. Ana y Juan quedaron fascinados. El agua, algo tan común y corriente, estaba hecha de estas diminutas partículas llamadas átomos. Se dieron cuenta de que si querían entender cómo era el mundo, tenían que aprender más sobre los átomos y cómo se unían para formar moléculas. Con el desarrollo del tema, veamos la sección ahora, leo y aprendo. El átomo es la partícula más pequeña que constituye la materia, gracias a él existe todo lo que hay en el universo. El átomo está formado por partículas subatómicas, las tres principales son, los neutrones que se encuentran en el núcleo del átomo y son eléctricamente neutros, los protones que se encuentran en el núcleo del átomo y son eléctricamente positivos, los electrones que se encuentran fuera del átomo girando alrededor del núcleo y son eléctricamente negativos. Los protones y los neutrones forman el núcleo atómico, mientras los electrones que giran alrededor del átomo forman la llamada nube electrónica. Estructura del átomo. La estructura del átomo es fija, es decir, podemos tener diferentes tipos de átomos, el átomo de hidrógeno, el átomo de oxígeno, etc. Pero sus partículas subatómicas siempre se organizan de forma similar a un sistema planetario. Seguro que recordarás cómo se organiza el sistema solar. El Sol se encuentra en el centro y alrededor de este giran los planetas describiendo diferentes órbitas, unas más cercanas y otras más lejanas al Sol. En el caso de los átomos, en el centro está el núcleo, con una forma similar a una mora, y está compuesto por los neutrones y los protones. Alrededor del núcleo está la corteza, que es la zona por la que giran u orbitan los electrones. Antiguamente se pensaba que los electrones describían unas determinadas órbitas, similar a como lo hacen los planetas, aunque ahora se sabe que estas órbitas no están tan bien definidas y son más bien como zonas en las que es más probable que nos encontremos a los electrones. Partículas de un átomo. Los átomos están formados por neutrones, protones y electrones, que siempre se combinan siguiendo la misma estructura de núcleo y corteza, pero lo hacen en diferente número para formar los diferentes elementos químicos. ¿Cómo podemos conseguir esa cantidad de elementos combinando solo tres tipos de partículas? Los elementos químicos, que habrás visto alguna vez representados en la tabla periódica, se caracterizan por tener un determinado número atómico. ¿Cómo se encuentran los átomos en la naturaleza? Los átomos pueden encontrarse de forma aislada, pero lo más normal es encontrarlos combinados en grupos llamados moléculas. Las moléculas pueden estar formadas por átomos del mismo elemento, como por ejemplo la molécula de oxígeno, la cual está formada por dos átomos de oxígeno, o por grupos con átomos de diferentes elementos, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno forman la molécula de agua. Estos grupos de elementos se denominan moléculas, que a su vez pueden ir combinándose entre sí y formando diferentes agrupaciones más y más complejas según su reactividad y su afinidad química por medio de enlaces químicos. La molécula es un conjunto de dos o más átomos unidos mediante enlaces químicos. Cuando los átomos se combinan compartiendo electrones, forman moléculas. Ejemplo, la molécula de agua, H2O, se forma cuando dos átomos de hidrógeno se unen a un átomo de oxígeno mediante enlaces covalentes. El ion es un átomo o molécula que ha ganado o perdido electrones, adquiriendo una carga eléctrica neta. Ejemplo, cuando el átomo de sodio pierde un electrón, se convierte en un ion sodio positivo, Na positivo. Mientras que el átomo de cloro, al ganar un electrón, se convierte en un ion cloruro negativo, Cl negativo.
Ahora prepárate para realizar tu tarea, considerando identificarla adecuadamente con el número de lección, materia, título, nombre del estudiante y fecha de realización. Aplico lo aprendido. Realizo el siguiente experimento y elaboro un pequeño informe. Para ello necesitaré los siguientes materiales: sal de mesa, cloruro de sodio, agua caliente, vasos transparentes, palillos o lápices, hilo o cuerda fina, cucharas. Procedimiento. El paso 1 es disolver la sal. 1. Llena un vaso transparente con agua caliente. 2. Añade sal de mesa al agua caliente y revuelve hasta que se disuelva por completo. Continúa agregando sal hasta que ya no se disuelva más y quede un poco de sal en el fondo del vaso. Esto indica que la solución está saturada. El segundo paso es preparar el hilo. 3. Ata un extremo del hilo a un palillo o lápiz. 4. Corta el hilo de manera que cuelgue en el vaso sin tocar el fondo. Formación de cristales. 5. Coloca el palillo con el hilo sobre el vaso, de manera que el hilo quede sumergido en la solución saturada. 6. Deja el vaso en un lugar tranquilo donde no sea perturbado y espera varios días. Finalmente, en la observación. 7. A lo largo de varios días, observa cómo comienzan a formarse cristales de sal en el hilo. Puedes tomar notas o fotos de los cambios diarios. 8. Al final de la semana, retira el hilo y observa los cristales que se han formado.